Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Esta es una de las frases más famosas y más amenazantes de toda la Biblia, sacada del Primero de Reyes y dicha por el primer rey de Judea, Rehabam Roboam. Y yo pregunto, ¿qué son esos escorpiones? ¿Y cómo fue que esa palabra se transformaría en el símbolo de la crueldad per excellence? Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, hoy en busca de un hecho actual que nos están diciendo los noticieros todo el tiempo acerca de la potencia Irán, y yo lo voy a asociar con este versículo y con los escorpiones. Elegí hacer este video en Betel, en las cercanías de Betel, un lugar que pasaría a ser muy importante durante la época de este rey, y les explico por qué. El rival de este rey Rehabam, llamado Jeroboam ben Nabat, instaló aquí uno de los 2 becerros de oro para que el pueblo deje de ir a Jerusalén a cumplir los rituales y los haga aquí. El segundo lo puso en Dan, en el extremo norte, en la frontera norte de Israel. Y miren algo irónico. El nombre Rehabam significa ampliar, expandir el pueblo. Pero justamente durante su reinado fue cuando el pueblo se divide y las 10 tribus que estaban aquí, en la parte de Samaria, en la parte de Israel, se perdieron por ahora para siempre. Espero que algún día retornen. Amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, pinchando aquí arriba o pinchando el primer enlace de la descripción de este y todos los videos, y se van a poder llevar desde aquí, Tierra Santa, cosas a vuestras casas. Gracias a los que la visitaron, gracias a los que la siguen visitando. Vamos a empezar a caminar y como me encanta a mí asociar las visiones de la Biblia, las enseñanzas que tiene para mostrarnos, y hoy las vamos a aplicar a la actualidad. Empecemos. Estamos en Betel, un lugar que respira historia, pero como les dije antes, no de la linda, sino de esa que te enseña qué pasa cuando el orgullo le gana a la sabiduría. Amigos, imaginen la escena. Muere Shlomo, Salomón, el rey más sabio, y queda su hijo Rehabam, Roboam. Un hijo que tenía todo para ganar, pero en vez de escuchar a los ancianos que sabían cómo venía la mano, se juntó con sus amigos de su edad que no tenían ni idea de lo que es gobernar. El pueblo estaba cansado, le pedían un respiro, que le saque un poco de peso de encima de los impuestos. Pero Rehabam, en vez de ser un líder, quiso ser un dictador. Se paró frente a todos y tiró esa frase que les dije antes, que quedó marcada a fuego en la historia y que hoy nos sirve para entender lo que pasa con los tiranos que no tienen futuro. Cuando amenazó con escorpiones, él no hablaba de los bichos del desierto que te pican si caminas descalzo, Hablaba de algo mucho más oscuro y perverso. Estaba hablando de un látigo que era una verdadera máquina de picar carne. Un látigo común te deja la espada roja, te duele, pero el látigo de escorpiones tenía pedazos de hierro con forma de gancho en las puntas. Eso no solo golpeaba, eso desgarraba, sacaba pedazos de la piel y dejaba marcas que no se borraban nunca más. Fue una amenaza de muerte a la libertad de todo el pueblo. Rehabam pensó que gritando más fuerte y amenazando con más violencia iba a ser más respetado, pero lo único que demostró fue que era un débil con poder. Ese fue el principio de su fin. Por querer apretar tanto el puño, terminó rompiendo el reino en 2. Y por eso, cuando lean la Biblia, amigos, entiendan que esto no es solo un cuento viejo, es una lección sobre cómo la soberbia te destruye. Os castigaré con escorpiones es el resumen de un líder que no entiende que el poder se trata de servir y no de aplastar. Rehabam se sentía tan gigante que decía que su dedo meñique era más grueso que la cintura de su padre. ¡Qué locura! El tipo se creía invencible porque tenía los látigos con ganchos de su lado, pero se olvidó de que el pueblo tiene un límite y que cuando dejas de escucharlo y empiezas a usar los escorpiones para callar a la gente, ya perdiste, aunque todavía no lo sepas. El reino se le partió en la cara y así nació esa división que marcó a Israel para siempre. Y sí, aquí mismo Jeroboam puso un becerro de oro que fue por culpa de ese joven rey que no supo que con la violencia no se compra la lealtad de nadie. Lo que pasó con Rehabam no se quedó en los libros de historia, porque hoy, miles de años después, vemos exactamente la misma película de terror, pero en el régimen de Irán.
Los ayatolás están usando la táctica de los escorpiones porque están muertos de miedo y hay que decirlo. El régimen se enfrenta a una ola de protestas inmensa, la más grande desde 1979, y como no tienen argumentos para convencer a su propia gente, sacaron los látigos con puntas de hierro. Cuando un gobierno le dispara a miles de sus ciudadanos con munición real en pocos días, no está demostrando fuerza, está gritando que perdió el control. Al igual que aquel rey joven y necio, los líderes de Irán eligieron el camino de la violencia extrema porque saben que el pueblo ya no les cree nada y que su sistema está al borde del colapso. Ellos impusieron un corte total de internet para que el mundo no viera la matanza, para que nadie supiera cómo desgarran la carne de su propia nación con tal de quedarse un día más en el poder. Y ese es el mismo patrón. Si no puedes vencer, tienes que asustar. Y si el susto normal no funciona, entonces necesitas los escorpiones. Pero fíjense bien, porque esto es clave. Un régimen que tiene apoyo popular de verdad nunca necesita disparar a la gente en la calle ni cortar los cables de comunicación. El uso de esta crueldad es el síntoma más claro de una debilidad terminal. Irán hoy es un espejo de Rehavam, un liderazgo que prefiere herir y dejar cicatrices profundas en lugar de escuchar un solo reclamo de su gente. Este régimen está sangrando por dentro y sabe que sus días están contados porque no se puede gobernar eternamente con el puño cerrado. El pueblo iraní pide ser escuchado, igual que las tribus de Israel le pedían un respiro a Rehavam, pero la respuesta de los ayatolás es más represión y más sangre. Esa táctica de los escorpiones que hoy vemos en Teherán no es una señal de victoria, todo lo contrario. Es el último manotazo de ahogado de un sistema que se está cayendo a pedazos. Al elegir el camino del dolor y los ganchos de hierro, ellos están cavando su propia fosa, porque la historia nos enseña que ningún látigo es lo suficientemente fuerte como para frenar a un pueblo que ya perdió el miedo. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Irán. Para entender la gravedad de lo que está pasando, hay que mirar las palabras de cerca, amigos. En hebreo la palabra escorpión es akrab. Y si rascamos un poco la superficie, vemos que viene de una raíz que significa torsión, curva, algo por el estilo. No es casualidad que en el Negev, en el desierto, exista la famosa cuesta de los escorpiones. Estuve ahí hace poco haciendo un video sobre la profetisa Miriam, o Malea Krabim, como se le dice en hebreo. Un camino que baja hacia el arroyo Tzin y que es puro giro y contragiro. Ese lugar no se llama así por los bichos que pican. Se llama así por lo retorcido de su trazado. Rehavam, al elegir esa palabra, no buscaba asustar con el dolor físico. Estaba avisando que su gobierno iba a dejar de ser derecho y directo para volverse algo oscuro, lleno de vueltas y trampas. Que iba a tomar un camino que, en vez de llevar al pueblo a la prosperidad, lo tiraba de cabeza a un abismo de conflicto. El régimen de Irán ha tomado exactamente ese mismo sendero deformado. Han convertido la política en una estructura de curvas y engaños donde nada es lo que parece, pero donde el final del camino siempre es la caída. Mientras que un líder sabio va de frente con su gente, los ayatolás, igual que Rehavam, han construido un sistema basado en la torsión de la realidad. Ellos usan la religión para justificar la masacre y usan la historia para oprimir a los jóvenes. Ese camino de escorpiones o táctica de escorpiones es la ruta que eligen los que ya no pueden caminar por la senda de la justicia. Y cuando un gobierno se vuelve tan retorcido como la cola de un escorpión, pierde la capacidad de sostenerse. Rehavam pensó que con sus giros y sus amenazas de hierro iba a mantener el control, pero lo único que logró fue que el pueblo se diera cuenta de que el rey ya no caminaba derecho. Hoy, amigos, estamos viendo el mismo colapso en tiempo real. Lo que empezó como una revolución hoy es un camino lleno de ganchos que solo lastiman a los que intentan transitarlo. Pero fíjense bien, por más vueltas que dé el escorpión, siempre termina encerrado en su propio laberinto. En Israel aprendimos hace milenios que los líderes que abandonan la sencillez y la rectitud para abrazar lo retorcido terminan viendo cómo su poder se desvanece entre las manos. Irán no es la excepción. Está transitando su propia cuesta de los escorpiones
Y el final del camino es un barranco del que no va a poder volver. ¿Saben qué? No estamos hablando de una pelea de barrio. Presten atención, estamos hablando de un tablero mundial donde las fichas se están moviendo rápido. El régimen de los ayatolás se siente acorralado porque sabe que el viento cambió de dirección. Por un lado tienen a un Israel que ya no se queda mirando, que está decidido a no permitir que estos tiranos sigan exportando terror en su contra. Fuera de todo eso, entendieron otra vez, como todos los pueblos de la historia, que quien se mete con el pueblo de Dios termina destruido. Por el otro está el regreso de figuras como Donald Trump a la escena internacional, que mete una presión que el régimen no puede aguantar. Las sanciones están apretando el zapato y el dinero para financiar sus guerras se está acabando. Lo que los vuelve más peligrosos, pero también más frágiles. Trump ya demostró que no tiene miedo de golpear donde más duele y eso deja a los líderes de Teherán sin margen de maniobra, atrapados entre la presión externa y un pueblo que, como les dije, ya no les tiene miedo. Lo más impresionante no es solo lo que pasa afuera, sino lo que está brotando desde adentro en Irán. Hay una rebelión silenciosa y otra que grita en las calles, donde la gente ya entendió que el enemigo no es Israel, no es Occidente, sino los que les roban el futuro desde sus propios palacios. El pueblo iraní está viendo cómo su país se hunde mientras sus líderes juegan a ser dioses con la vida de los demás. Esta mezcla de una política exterior agresiva, liderada por Israel y apoyada por un Washington que ya no negocia con terroristas, es el combo perfecto para que el sistema explote y va a explotar. Rehavam se quedó solo porque no vio venir que el mundo le había dado la espalda y a estos tipos les va a pasar lo mismo. Se van a despertar un día y se van a dar cuenta de que ya no tienen a quién mandar. Como dice la escritura en el libro de Proverbios, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ese gemido del pueblo iraní ya se transformó en un grito de guerra que no va a poder callar con más cárceles ni con más censura. La geopolítica actual ya no perdona a los débiles que se disfrazan de fuertes. La izquierda mundial se quedó sin argumentos, fuerza o capacidad de actuar con sus mentiras. Israel está más firme que nunca, protegiendo su tierra y su historia, mientras que el régimen de Irán se desmorona como un castillo de naipes frente a una realidad que ya no pueden controlar. El final no va a ser por un acuerdo diplomático en una oficina elegante, ya está, eso se terminó. Va a ser por el peso de la propia injusticia que ellos mismos sembraron. Los tiranos siempre caen cuando el pueblo y la justicia se dan la mano y ese momento para Irán está mucho más cerca de lo que los ayatolás se animan a confesar en sus discursos. Voy a terminar el video con un dicho que dijo el profeta Irmiau o Jeremías. Ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Escuchaste, Jomeini? Si aún te quedó alguna duda, consúltalo con tu amigo Nicolás Maduro, que no está en Venezuela, está en New York, en Estados Unidos, encarcelado. Amigos, si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí es súper importante. Nos vemos en el próximo video, desde aquí, Tierra Santa. Shalom.